La última vez que estuve con el ministerio dije que iba a empezar una serie sobre Satanás, su forma de actuar, los problemas que genera, el modo de hacerlo, a fin de que conozcamos a Satanás. Lo conozcamos no para defendernos de él, estamos defendidos por el poder de Dios, estamos en un terreno de victoria, pero para que no nos engañe y distorsione, deforme nuestro estilo de vida. Hablé de Satanás, quién era. Hemos visto que es un ser grande, hermoso, sabio, que Dios creó como todo lo que Dios hizo, bueno en gran manera, pero que a causa de su condición se deteriora, peca y es destituido del ministerio celestial. Satanás viene a la tierra con un propósito: tentar al hombre y procurar, especialmente en este tiempo, la caída de los creyentes. Por tanto, será bueno que sepamos lo que la Biblia dice tocante a las tentaciones. Es un tema amplio, yo simplemente voy a correr por encima de él mencionando algunas cosas. Primeramente, quiero definir qué es la tentación. En segundo lugar, la aplicación que el pasaje hace a las tentaciones de Cristo. Y finalmente, nuestra responsabilidad personal. Primeramente, la tentación. No voy a definir lo que es la tentación, voy a poner el ejemplo de Cristo. Cristo está como ejemplo al hombre y al creyente en todas las cuestiones de la vida cristiana. No podemos hacer un camino cristiano si no tenemos los ojos puestos en Jesús. Ser cristiano no es, como digo siempre, hablar de Cristo, es caminar tras las huellas de Cristo. Es poner los pies donde Él marcó camino para que no caigamos, porque Él anduvo haciendo bienes y fue santo, no pecó ni pudo haber pecado. Jesús es el ejemplo en la tentación. Es verdad que Cristo Jesús es una persona divina humana, es decir, por un lado tiene una naturaleza divina porque es Dios, eternamente la tiene, le corresponde, por ella se expresa en la Biblia, por ella creó el cielo y la tierra y se manifiesta, se exterioriza en gloria y majestad porque Él es Dios. Pero no podemos olvidar que Jesucristo es también hombre, hombre en el amplio sentido de la palabra. Fue concebido, fue gestado, fue alumbrado como hombre, y este hombre, Jesús de Nazaret, aunque indudablemente es semejante a nosotros, no idéntico, por cuanto hay dos cosas que Él tiene que nosotros nunca tendremos: la vinculación con Dios en cuanto a una naturaleza de una persona divina, nunca lo seremos nosotros, y otra, la ausencia absoluta de pecado. Jesucristo no pudo pecar, no pecó, pero aparte de estas dos cosas, es exactamente igual que nosotros en cuanto a limitaciones, en cuanto a humanidad. Esta humanidad de Cristo, después del bautismo, este Jesús hombre, es llevado, dice, por el Espíritu al desierto. Y observad que el texto bíblico habla de propósito. El Espíritu lo llevó al desierto con una misión: ser tentado por el diablo. Y este propósito de Dios está escrito al comienzo del ministerio de Cristo para que nosotros tengamos clara referencia de cómo funciona el tentador en cuanto a tentaciones. La Biblia afirma que Cristo Jesús, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, afirma que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, la experiencia de tentaciones que tenemos aquí es la experiencia propia de la tentación en que nosotros a veces incurrimos, somos sometidos y en alguna ocasión caemos. Pero, sin duda alguna, tenemos que marcar una distinción. Aunque Cristo es como nosotros, en el sentido genérico, podemos decir como aquella canción tan famosa: no es como yo. Hay distinciones notorias, pero es ejemplo para mí, para mi vida cristiana. La puerta que Satanás utiliza para la tentación es una puerta triple, o si lo quieres mejor, es una puerta de 3 hojas, o si lo prefieres son 3 puertas. Tómalo como te parezca mejor. Pero no tiene otra vía de acceso más que por medio de estas puertas. Y en carta primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, las menciona una detrás de otra, cuando dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primera puerta, los deseos de los ojos, segunda puerta,
la vanagloria de la vida, tercera puerta, no provienen del Padre, sino del mundo. Siempre que lees en la Biblia la caída de un creyente, notarás que concurren estas tres puertas. Por ejemplo, por citar dos o tres nada más. Eva incurrió, cayó en la tentación porque Satanás abrió la primera puerta, el deseo de los ojos, vio el árbol que era bueno. En segundo lugar, abrió el deseo de la carne, codició el árbol, dijo es bueno para alcanzar sabiduría. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida, yo quiero ser como Dios. Codició, vio, codició y tomó. Cuando vas al ejemplo de Acán, aquel hombre del ejército de Israel en la primera conquista de la tierra, en la conquista de Jericó, incurrió en el mismo proceso. Vio un manto babilónico y una cantidad de oro, codició ese manto y esa cantidad de oro, tomó. Ahí tenéis las tres puertas abiertas. Mirad a David, el gran rey de Israel. David vio una mujer, codició la mujer, tomó la mujer. Una vez que el tentador consigue abrir una primera puerta en tu vida y entra por ella, la segunda puerta es mucho más fácil y la tercera es prácticamente imposible que se resista a lo que las otras dos no fueron capaces de soportar. Estos tres canales son los que Satanás utiliza para tentarte a ti y a mí. Los que él utiliza para acercarse a nosotros y hacernos caer. En primer lugar tienes los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es la gran puerta que impulsa una lucha o mantiene abierta o cerrada una lucha entre el espíritu y la carne. Por tanto, esos deseos de la carne forman parte de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza caída, de nuestra situación personal. Todos nosotros codiciamos carnalmente y a veces caemos en él. En alguna ocasión, y quiero hacer esta distinción, en alguna ocasión le echamos la culpa a Satanás de todo cuanto a nosotros nos ocurre. He caído en un pecado y vengo al pastor de la iglesia y hablo con él en privado y le digo, lo siento mucho, he tenido un problema, he caído en este pecado. Y la pregunta que me hacen habitualmente es esta, ¿y por qué? Y la respuesta que le doy es muy espiritual. Satanás me ha tentado y yo caí. Y si Satanás está presente en esa conversación, me diría automáticamente, no solo pecador en el sentido que sea, sino también mentiroso. Porque yo no estaba allí. Has caído, como dice Santiago, cuando tu propia naturaleza te sedujo, te atrajo y has caído. Pero muchas veces Satanás activa esa naturaleza caída para la primera puerta en la tentación. En segundo lugar, el deseo de los ojos no solo es carnal, toca la fibra del egoísmo personal. El yo del hombre es esencialmente egoísta. ¿Quién es la persona más importante? Yo. ¿Cuál es la persona más maltratada? Yo. ¿Quién está ocupando puestos que no son de su categoría? Yo. Este yo admirablemente arrogante y orgulloso es la segunda puerta abriendo los deseos de los ojos, codiciando y deseando situarse en lugares que habitualmente no le corresponden. Y la tercera puerta tiene que ver con la vanagloria de la vida, que también es o está estrechamente vinculada a la naturaleza caída y que está en el orgullo de la persona. Este orgullo que forma parte de nuestro carácter a causa del pecado incurso en nosotros por descendencia espiritual es la tercera puerta que Satanás maneja para tentarnos y hacernos caer. Ahora mira el ejemplo de Jesús y verás que las tres mismas puertas son las usadas por Satanás. Primeramente, los deseos de la carne, versículos 2 al 4. ¿Tiene hambre Jesús? ¿Está en ayunas mucho tiempo? ¿Y es lícito comer o no? Claro que sí. ¿Cómo no? Segunda cosa, ¿Cristo tiene poder para resolver el problema del hambre? Claro que sí. Es el Hijo de Dios. Y ahora observa la sutileza de Satanás. Tú que tienes todo el poder en el cielo y la tierra, ¿por qué no resolver esa circunstancia? ¿Por qué no mandas que las piedras se conviertan en pan?
satisfaces tu necesidad corporal y no has cometido ninguna cosa incorrecta porque tú eres Dios y tú tienes poder. Pero Jesús tiene una forma de pensar totalmente diferente. Cuando a Cristo se le invita a comer por parte de los discípulos, Cristo responde: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay prioridades. Él está en aquella situación pasando hambre y ayunando porque Dios tenía ese propósito para él. Luego, cambiar de orientación, resolver, solucionar, salir de esa situación es vivir o arreglar un problema no conforme a Dios, sino contrariamente a la voluntad de Dios. De otra manera, Satanás va a venir a tu vida y a la mía muchas veces para decir: ¿por qué permite Dios que pases tú en tu vida? Y cuando tú estás en una enfermedad lo sientes, y cuando tienes un quebranto económico lo sientes mal, y cuando tienes una decepción familiar lo sientes mal, pero muchas veces se hace notoriamente importante cuando se trata de asuntos que tienen que ver con tu vida y con tu ministerio. Cuando te sientes defraudado y tienes razón para sentirte, cuando no se han comportado éticamente contigo, Satanás viene inmediatamente procurando abrir la puerta de los deseos de la carne. Esta puerta es muy fácil de abrir cuando tú estás sintiéndote frustrado, fracasado, caído, maltratado. La segunda gran puerta es la puerta de los deseos de los ojos. Mira los versículos 5 al 7. El diablo lleva a Cristo a la santa ciudad. Le coloca sobre el pináculo del templo. Muchos de los críticos liberales que niegan la inerrancia bíblica dicen que esto no es posible. ¿Cómo es posible que le lleva al desierto para tentarlo y ahora lo lleva a Jerusalén y lo coloca en el pináculo? Lo que está diciendo es que Cristo fue llevado en el pensamiento a la altura máxima del templo. El pináculo era el muro muy alto de cierre que estaba sobre el torrente de Cedrón y que más o menos, según dice la historia, medía unos 180 metros de altura entre el pináculo y el torrente. Y lo que le dice a Jesús es esto: mira, lánzate de aquí abajo, porque la Escritura promete que va a cuidar de ti y promete que no va a tropezar tu pie en piedra. Satanás distorsiona, Satanás deforma la Escritura. Quisiera hablar de esto en el siguiente tema. Satanás utiliza parcialmente la Escritura. Satanás saca el texto de su contexto. Satanás borra parte de ese texto, porque Satanás recita parcialmente el versículo, pero se olvida de decirle que te guardará para que no tropiece en piedra en todos tus caminos. Es decir, cuando tú estás en la voluntad de Dios. De otra manera, Satanás le dice, además de esto, tú vas a ser un enorme espectáculo para las gentes. Verte caer desde esa altura y no pasar nada significa que tú vas a tener tal impacto, vas a producir tal impacto que la gente va a quedar prendada de ti. Disfruta de tu grandeza, disfruta de tu importancia. La respuesta de Jesús es muy sencilla: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Mucho. Las promesas de Dios no están para ser probadas, están para ser creídas. Lo que Satanás le dice: tú eres el Hijo de Dios, y Dios dice esto de ti, prueba que es verdad, manifiesta esta gloria. ¿Cuántas veces yo oigo a personas que se presentan delante de Dios reclamando promesas? Pobrecitos, qué ignorancia espiritual tan tremenda. ¿Quién eres tú para reclamar nada a Dios? Lo que tú tienes es que extender tu mano de fe y recibir por gracia la promesa de Dios. ¿Me entiendes? Dios promete y Él cumple en el momento necesario, en la situación precisa, en la oportunidad que se requiere. Cristo resistió la segunda puerta. Tercera puerta, la vanagloria de la vida. Versículos 8 al 10. Le lleva a un monte alto, le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorases.
Es una tentación que a veces cuando la leemos decimos, qué ignorante es este Satanás. ¿Cómo le va a adorar? ¿Cómo pretende tal cosa Satanás? La vanagloria de la vida actúa en esta tentación. Tú has venido para reinar. Tú has venido del cielo y tú eres el rey. Esta es la realidad. Tú has venido para morir, no hay duda, pero tú eres el rey. Y has venido para recuperar los derechos que yo tengo hoy sobre los reinos del mundo porque a mí me fueron entregados. No discutamos. No hay problema. No tienes necesidad de ir a la cruz. No tienes necesidad de morir. No tienes necesidad del desamparo. No tienes ninguna necesidad. Tú los quieres, yo te los doy. Porque son míos. Solamente que postrado me adores. Y esto lo que significa, el significado es muy sencillo. Cristo viene en comisión de servicio de parte de Dios y acepta la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado. De otra manera, cuando Él viene, viene en una situación de siervo y acepta voluntariamente la sumisión al Padre para hacer su obra. Juan capítulo 17, versículo 4, Cristo ora y dice a su Padre, Padre, he acabado, ¿qué? La obra que me diste que hiciera. Por tanto, los mismos profetas anuncian a Cristo como siervo. ¿Siervo de quién? Siervo del Padre. En ese sentido, el hombre Jesús está adorando a Dios porque adoración no es una actividad. La adoración es una actitud. Yo adoro a Dios y alabo a Dios no porque canto o porque hago esto o aquello. Mi vida es un acto de adoración en la medida en que yo obedezco, me sujeto, me someto a Dios. El plan de Dios es este: hijo mío, vas al mundo, lucharás en la cruz, morirás por ellos y recuperarás la gloria del reino y tú eres el rey. Satanás le abre un camino diferente, nada de cruz, nada de oprobio, nada de dificultad. Cuando tú aceptas este camino, dejas de adorar a Dios y asumes el servicio leal en una propuesta contraria, la gloria de la carne, la vanagloria de la carne. Ahora, no hay duda ninguna que tenemos que aplicar esto a la vida personal. Satanás viene a presentarnos en la primera tentación lo que tiene que ver con el problema que Jesús abordó ahí, los deseos de la carne. Son grandes pecados y tremendas pasiones. Te voy a citar algo muy simple en el plano religioso. Cuando lees la carta a los Colosenses en el capítulo 2, escuchas al apóstol Pablo diciendo: ¿por qué motivo os sometéis a preceptos tales como no gustes, no manejes, no toques? Cosas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen eficacia ninguna. ¿Contra qué? Contra la carne. ¿Por qué? Porque son carne. Muchas veces la vida cristiana está involucrada en asuntos carnales, en asuntos de orgullo personal, de gloria personal, en asuntos que satisfacen al hombre, pero no aprovechan para nada a Dios. Ahí tienes un pueblo de Israel, grandes sacrificios, grandes fiestas solemnes, grandes concentraciones ante el templo, y Dios dice: estoy hastiado de vuestras lunas nuevas y de vuestros sacrificios. Y alguien puede decirle a Dios: ¿pero cómo dices eso? Si tú lo estableces en tu palabra y el pueblo está cumpliendo lo que tú dijiste. Y Dios dice: no los admito, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y mis mandamientos para ellos son como mandamientos de hombres que le fueron dados. Dios viene a este plano de la tentación. Es más, quiero decirte que en el tiempo de hoy el plano de la tentación carnal se abre, la puerta se abre de otras muchas maneras, no solo en el plano religioso. Estamos viviendo, y yo estoy cada vez más asustado y asombrado de esto, estamos viviendo un tiempo de enorme confusión en relación con el pecado. La transigencia por pecados prohibidos en la Biblia son evidentes hoy en el mundo evangélico.
el problema del pecado es transigido, tolerado, soportado, porque al fin y al cabo estamos en el mundo y el mundo que nos rodea nos conduce en esa dirección, no señor, bajo ningún concepto. Y hay pecados enormemente violentos y graves que están entrando despacio, lentamente, en el mundo llamado evangélico. Uno de los grandes problemas que tiene una organización muy grande de iglesias en América consiste en determinar hasta dónde pueden relacionarse, qué posición tienen que adoptar con la homosexualidad. Me asusta, pero me sorprende y me indigna, porque quienes hablan de esta manera, quienes discuten este tema, quienes tratan de cambiar, son personas que dicen que conocen la Biblia. Y los pecados de relación personal ya no tienen gran importancia. Satanás está destruyendo la obra de Dios en muchas iglesias por esta puerta que nosotros le permitimos abrir. La segunda puerta de la tentación es los deseos de los ojos. Y no hay duda ninguna que cuando Él presenta esto, quiere que tú crezcas para impactar a todos. Uno de los grandísimos problemas que tienes y que atraviesas en el ministerio, cuanto más elevado, estoy hablando desde el punto de vista de los hombres, llegues a estar, más Satanás procurará tu caída a través de esta puerta. Tenemos que entender algo de una vez por todos y tenemos que asimilarlo profundamente. La grandeza del ministerio de una persona no es lo que él hace, sino lo que la gracia de Dios hace por medio de él. Y esta es la grandeza del ministerio. No es que tú llegues a ser el predicador más famoso de la tierra, ni que tú llegues a ser el pastor más grande de la iglesia más grande de la tierra, ni que tú, no importa lo que tú eres, porque eres un hombre. La grandeza de ese hombre es saber que Dios te está usando como instrumento en sus manos y la gloria es de Dios. Hermanos amados, estoy también asombrado de ver cómo la iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Estoy asustado de ver cómo gente en el liderazgo se pelea por puestos, por títulos y por honores. Nunca llegarán a alcanzar nada en su ministerio, están arruinados desde el principio, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh, cuántas veces tengo que pedir a Dios de rodillas en el silencio de mi alma: Señor, para gloria de tu nombre, hazme entender realmente lo que yo soy. Satanás va a venir para la vanagloria de la vida. Alcanza la gloria personal, pero ¿por qué vía? No por la vía del sufrimiento, sino por la vía de la gloria. Los creyentes de Getsemaní son muy pocos, lo dije una vez. Hay muchos creyentes de Domingo de Resurrección. Pero el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Si tú no tienes conflictos, tienes que preguntarte si eres cristiano. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice Pablo? No en el mundo, en la iglesia. Pablo escribe una carta para gente que está en la iglesia, para líderes de la iglesia. ¿Y qué les dice? El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. La vanagloria de la vida es presentarte más de lo que eres y tener un concepto de ti más alto que el que Dios demanda. Hermanos míos, qué fácil es caer en la tentación. Cuán sencillamente puedes tropezar y puedo tropezar. La Biblia, a través de las tentaciones de Cristo, nos lleva al alcance de esta dimensión. Tengo que entender algo y quiero entenderlo yo esta mañana. Yo no soy Señor, soy siervo. Yo no soy el mejor para este puesto. El puesto lo da Dios en el momento oportuno. Yo no soy la persona sin la cual el mundo va a temblar o la iglesia va a estremecerse. Dios es el Señor. ¿Lo comprendemos o no? La palabra de Dios es clara en este sentido y nos enfrenta que no hay nada más odioso para Satanás que oír a un creyente que dice: Señor mío y Dios mío. No lo puede resistir, pero ese es el camino de la victoria. Por último,
¿cuál es nuestra responsabilidad? En primer lugar, tenemos una idea extraña. La idea es esta: poco tenemos que hacer cuando Satanás se empeña en tentarnos, ¿verdad? Si Satanás se empeña, tarde o temprano va a llevar la victoria. No, señor. Satanás es un ser derrotado para ti y para mí. Es más, él no puede ir más allá en tu vida y en la mía de lo que Dios le autorice. Por tanto, Dios no me manda en modo alguno ir a buscar a Satanás y pelearme con él. Pobre de mí. Si hago tal cosa, seré derrotado inmediatamente. La idea de vamos a buscar a los demonios y pisar la cabeza es absurdo en la Biblia, porque ya está. La idea es lo mismo que si yo dijese esta mañana: Señor, por favor, danos luz para estar aquí. Ya la tienes. ¿Para qué la pides? Hay muchas frases absurdas en la vida cristiana que van entrando de esta manera: no hay tentación que sea insuperable. Escúchalo de nuevo. Dios no permitirá nunca una tentación superior a tus fuerzas. Por tanto, escucha la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. En cuanto se inicia la tentación por parte de Satanás, Dios ya ha abierto la puerta de la salida. No estamos encerrados en un conflicto del que no podemos salir. Podrá durar un tiempo, podrá haber una determinada insistencia, pero Dios promete liberación para todo aquel que es hijo suyo, con una condición: que la tentación que se inicia por la mente se encuentre con una mente controlada por el poder de Dios. Escucha Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. No dice no hables de cosas incorrectas, indudablemente es así también, pero lo que te está diciendo es: cualquier pensamiento que no sea justo, puro y perfecto, sácalo de ti. Y estos pensamientos vienen a nuestra mente, a la tuya y a la mía. ¿Cuántas veces? Billy Graham, en uno de los libros que él tiene, dice una frase que no sé si es suya, pero supongo que sí. Dice: yo no puedo impedir que un pájaro vuele por encima de mi cabeza, pero lo que puedo impedir es que haga un nido en mi pelo. Claro que sí. Inmediatamente que Satanás viene con estas ideas, lo que tú tienes que hacer es desviar automáticamente el pensamiento, centrarlo en Dios y clamar a Dios pidiendo la manifestación de gracia para superar esa tentación. Ahora, cuando ya la mente ha sido cautivada por el pensamiento satánico, va a pasar al corazón. De manera que tenemos que guardar no solo la mente, sino también el corazón. Mira la exhortación del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Un manantial corrompido corrompe el agua de una ciudad. Un corazón corrupto es la puerta fácil para la caída en la tentación. Y esto exige una determinación personal. Mirad lo que dice la Escritura, Romanos 13, 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Escucha esto de otra manera. A veces las traducciones al castellano de condicionales en griego son un tanto problemáticas. Lo mismo que aquella que dice: si andáis en la carne, no satisfagáis los deseos. Perdón, si andáis en el Espíritu, no satisfaréis los deseos. Parece dos cosas. Primero, anda en el Espíritu, y segundo, no satisfaga. No. Lo que dice es que mientras tú andas en el Espíritu, no satisfaces las obras de la carne. Y lo que dice este versículo es que mientras estés revestido del Señor Jesucristo, no vas a tener provisión. ¿Para qué? Para los deseos de la carne. Por eso insisto, perdonadme, algún día cuando yo no esté con vosotros, o sea un viejo que no pueda predicar, no deba predicar. La edad del hombre también
condiciona, y debemos ser sensatos en esto. Yo quiero que haya una frase con la que pase a la historia en esta congregación. Para mí, el vivir es Cristo. Satanás va a usar la provisión que tú le des para tu tentación. Finalmente, está la vanagloria de la vida. Tienes delante un ejemplo que es ineludible para ti y para mí. Escúchalo en la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La necesidad tuya y mía, ¿sabes qué es? Asumir el pensamiento de Jesús, la dimensión de Jesús, la manifestación de Jesús, la vida de Jesús. Necesariamente tenemos que estar revestidos esencialmente de algo. Escucha las palabras de Jesús. Revestidos de humildad. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad forma parte de la victoria en la vida cristiana. Es necesario tener en cuenta que Dios va a usar solo el instrumento humilde, es decir, aquel que se sujeta y se deja utilizar por él. Imagínate por un instante, es una alegoría, imagínate por un instante que tú tienes que cortar un papel con una tijera, y esa tijera se rebela contra ti y quiere cortar ella el papel, y tú estás sufriendo para que la tijera vaya por... ¿Qué haces con ella? Rápidamente la tiro a la papelera y busco otro instrumento que me obedezca, ¿verdad? La vida del cristiano es un instrumento en manos del Espíritu para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo entiendes o no? Dios te ha dado dones para edificar su cuerpo, no para engrandecerte tú. Te ha dado dones para que seas útil, dócil en sus manos. Mientras tú tengas una grandeza demasiado importante en tu propio concepto, no puede ser instrumento en manos del Espíritu. Ahora, ¿qué autoridad tienes en la tentación? ¿Te está tentando Satanás? ¿Estás sintiéndolo permanentemente rodearte, correr al lado de ti? Esto es lo que hizo con Job, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos? Ahí viene, y se pone a dar vueltas, y otra vuelta, y otra vuelta. Cuando tú te des cuenta que estás siendo zarandeado por Satanás en ese sentido, tienes la autoridad suprema de Jesús. ¿Cómo termina la tentación? ¿Qué dijo Jesús a Satanás? Vete, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás se fue. En la medida en que tú utilices el poder de Jesús, la autoridad de Jesús en tu vida, y reprendas al tentador cuando te está tentando, en lugar de oír pasos alrededor de ti, los oirás en sentido contrario, alejándose de tu vida. ¿Crees en el poder de Jesús? ¿Crees que Él puede abrir victoria en tu vida? Pero no te olvides de algo. Para usar la autoridad de Jesús, tienes que estar en comunión con Jesús. No es posible increpar al tentador en el nombre de alguien a quien tú no reconoces como Señor en tu vida. Por tanto, la gran necesidad que yo tengo es de limpiar los vínculos de comunión con Cristo, la relación personal con mi Señor, acercarme a Él pidiéndole, como cantábamos, limpieza y restauración, y glorificando su nombre. Solo cuando la comunión con Cristo es eficaz, la victoria sobre el tentador está asegurada. Hace tiempo, cuando comenzaron antes los faros de costa, los faros de mar, tenían lámparas de gas, otras veces tenían otro tipo de energía, y por fin vino la electricidad. ¡Qué fantástico! Cuando comenzaron a electrificar los faros, esto es historia auténtica, la idea que tenían los instaladores era que un cable bien gordote, un paquete de cable así, era mejor que un cable estrecho. Ponían cables enormes entre el generador eléctrico y las lámparas del faro. Hay un problema. Y el problema es que cuanto más grueso sea ese cable, más se oxida
con el mar, con el salitre, y crea lo que los antiguos coches tenían en sus baterías. Se me sulfató, decían, y ahí había que sacar los bornes y limpiar los contactos. Un día, en uno de los faros de costa, un farero viejo iba a dejar paso a un joven que venía para sustituirlo. De modo que el viejito dijo, bueno, ya es hora de que yo no suba a la lámpara del faro, y el joven farero tenía la obligación de subir para encender las lámparas, tal, en fin. Una tarde viene la hora de encender el faro y él da los machetes a los interruptores y ve para arriba y no enciende, y sube corriendo y llega a la lámpara y saca la lámpara y la empieza a ver, no está bien. Puso otra lámpara por si acaso, volvió a dar al interruptor lo mismo y volvió a subir, y aquel viejito lo miró y dice, ¿pero qué haces? Subiendo de arriba para abajo, ¿qué es lo que pasa? Baja al generador y limpia los contactos. Y aquel muchacho bajó, sacó los bornes, limpió los cables, lo puso de nuevo, dio el contacto, la lámpara alumbraba. Dios quiere que tú bajes a ti mismo hoy y limpies tus contactos. Que tú vengas a la presencia del Señor y digas, Señor, yo quiero ser como tú. Oh, hermano mío, no importa el dolor que tengas en tu vida por lo que te han hecho. No importa las dificultades por las que estés atravesando. Satanás las va a usar para arruinar tu vida espiritual. Vete a la presencia del Señor. Siente el contacto cariñoso de Jesús, el plan suyo para tu vida, el lugar que tú tienes que ocupar, y sé más que vencedor en Cristo, porque Él te ama. Oh, que Dios nos ayude a ser victoriosos a lo largo de esta semana. Oremos. Padre nuestro y Dios nuestro, te damos gracias porque tu palabra nos enseña la victoria de Jesús en el plano de la humanidad sobre el tentador. Y estamos seguros, confiamos plenamente en tus promesas, descansamos en ti y sabemos que no nos vas a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Es posible, Señor, que estemos sintiendo la fatiga y el peso de la tentación, pero te pedimos que en este día haya verdadera victoria en Cristo Jesús. Que nuestras fuerzas gastadas, nuestros ánimos decaídos, nuestra tristeza personal sea restaurada plenamente por el poder glorioso de Jesucristo. Que la grandeza del Señor, la gloria de su gracia, la esperanza de su vida en nosotros transforme nuestra situación personal y nos haga sonreír siempre, porque podemos vivir una vida de bendición en el camino que tú has trazado para nosotros. Déjanos sentir este día, Señor, la grandeza de tu palabra en nuestra vida, y déjanos entender que el salmista decía lo que tú haces con cada uno de nosotros. Tú cumplirás tu propósito en mí. Gloria sea a tu nombre. Señor, despídenos con tu paz, con tu bendición. Llévanos con bien a nuestras casas, tráenos para la reunión de la tarde y ayúdanos a venir con pensamiento positivo, edificante, porque estamos hablando de tu obra y de la gloria tuya personalmente. Señor, bendícenos en este día, danos tu ayuda en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y recibe nuestra adoración, que tributamos a tu persona gloriosa, porque solo tú eres digno, y lo hacemos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.